En este capítulo 34, vamos a ver las responsabilidades legales del directivo de la atención médica. La Real Academia de la Lengua Española señala que la expresión de directivo califica a la persona que tiene la facultad o virtud de dirigir, así como a la mesa o junta de gobierno de una corporación o sociedad, etc. Desde el punto de vista, en este sentido, o en sentido lato, se podría incluir en la categoría de directivos tanto a los directores de una empresa médica como a su órgano de gobierno. Directivo es alguien que tiene una responsabilidad específica y entendemos la palabra responsabilidad como la facultad de responder. Por lo cual podemos decir que responder es una cualidad. Al que responde se le conoce como una persona responsable o una institución responsable, y se responde ante las deudas o ante las obligaciones de reparar y satisfacer por sí o por otra persona alguna consecuencia de un delito o de una culpa de causa legal. El derecho define la responsabilidad como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, de tal forma que podemos pensar que la responsabilidad es la capacidad o condición que tiene una persona o una institución de responder algo que le obliga, con el fin de satisfacer una demanda o de reparar un daño. La responsabilidad implica la capacidad de aceptar los efectos de nuestros actos. La obligación de los funcionarios en el área de salud es lo que nos interesa para este capítulo y se rige conforme a las disposiciones de los artículos 5, 23, 24, 32, 33 de la Ley de Salud y conforme a los cuales el concepto de organización médica comprende a todas las personas físicas o morales del sector social y privado que realizan toda clase de acciones en beneficio del individuo y de la sociedad en general y con el fin de proteger, promover y restaurar la salud de las personas y de la colectividad. En este orden de ideas, los directivos pueden ser los propios médicos que practican la medicina en el ejercicio privado de su profesión a través de sus propios consultorios, los que forman parte de una estructura organizativa estable y jerárquicamente organizada de carácter privado y a quienes corresponde dar órdenes burocráticas y aún técnicas que están destinadas a la coordinación de la prestación que asume el equipo como tal y aquellos que se encargan de dirigir y administrar las instituciones públicas de atención médica o las unidades específicas de prestación de servicios médicos adscritas a dichas instituciones. La Organización Mundial de la Salud ha sostenido en diversos textos y foros que el derecho a la salud comprende el cumplimiento de los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad a la vez. Cada uno de estos reconoce e impone los distintos actores del sistema de salud, la libertad, el derecho y las obligaciones que se traducen en actividades precisas para los directivos, médicos y administrativos que las organizaciones de atención médica requieren. Entre los más importantes se encuentran contar con el número suficiente de bienes y servicios, que estos sean accesibles, de calidad y apropiados desde el punto de vista científico y ético, la no discriminación y el acceso a la información, así como el respeto al libre consentimiento, el establecimiento de políticas respetuosas de las ideologías, las convicciones y la dignidad de los pacientes, usuarios y personal de salud. En México, de la lectura de los artículos 51, 51 bis, 2 y 52 de la Ley General de Salud, se desprende, a contrario sensu, que las obligaciones básicas del sistema de salud y las organizaciones médicas son prestar servicios de salud oportunos, idóneos, profesionales y éticamente responsables, bajo la premisa de respeto, dignidad, libertad e información, y por supuesto son los directivos los encargados de llevar a cabo todas las gestiones necesarias para que esto se cumpla. En este sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial Federal
como consta en la siguiente tesis: prestación de servicios médicos, obligaciones de las partes. Las obligaciones que engendra un contrato de prestación de servicios médicos para un hospital a través de sus empleados, personal, cuerpo médico y doctores son las siguientes: realizar los servicios médicos, realizar el diagnóstico al paciente, realizar actualizaciones previas a la elaboración del diagnóstico, como son recopilación de datos para averiguar todos los síntomas con que se manifiesta la enfermedad, como su interpretación adecuada mediante una exploración completa y concordante con los síntomas encontrados, utilizando todos los medios, procedimientos o instrumentos necesarios. Interpretación de los datos obtenidos previamente, comparándolos con los diversos cuadros patológicos conocidos por la ciencia médica. Realizar el tratamiento al paciente y debe de informar por parte del médico al paciente y familiares de todas las contingencias que se produzcan con motivo del tratamiento. En cambio, las obligaciones del paciente son: primero, obligación de lealtad de información, es decir, el paciente debe brindar al médico toda la información, datos y antecedentes necesarios para la formación de su historia clínica. 2. El cumplimiento del plan terapéutico. El paciente debe de seguir en forma fiel y responsable el tratamiento prescrito. Y 3. La obligación de remunerar los servicios prestados. Para poder establecer lo anterior, la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en el artículo 245 prevé que se sancione con una multa de 200 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate al responsable de cualquier establecimiento que preste servicios de atención médica en los que se carezca del personal suficiente, idóneo, o equipo o material o local adecuados de acuerdo a los servicios que se presten. Por su parte, el artículo 246 del mismo reglamento establece una multa hasta de 500 veces el salario mínimo a las personas que aporten tratamientos, ya sea tratamientos o análisis en los que se utilicen radiaciones, rayos X, X dentales, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, emisión de positrones, rayo láser o cualquier otro tipo de radiación ionizante y que no se ajuste a las normas técnicas que dicta la Secretaría en su caso y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, tanto para el uso público como para los usuarios y el personal que ahí labora. Y en el artículo 247 dice que se sanciona con 200 a 500 salarios mínimos, igual que lo anterior, a los dueños o responsables de establecimientos que sin autorización por escrito del usuario, de las familias o de los representantes legales realice intervención quirúrgica que ponga en riesgo la vida o la integridad física del usuario y se sancionará a menos de que se demuestre la imperiosa necesidad de practicar ese tipo de intervención para evitar un perjuicio mayor. Es importante tener en cuenta que las conductas de incumplimiento en las que eventualmente podrían incurrir los directivos médicos y los administrativos se encuadran en los siguientes términos o tipos de responsabilidad: responsabilidad civil por hecho ilícito, responsabilidad objetiva, responsabilidad contractual, responsabilidad subjetiva, responsabilidad administrativa lato sensu en mérito de las actividades de control y vigilancia sanitarias a las que todo prestador de servicios de atención médica y de salud está obligado, y responsabilidad administrativa por incumplimiento a los principios inherentes al servicio público y que solo aplica a directivos que prestan sus servicios en establecimientos del sector público. Derivada de una conducta en contra de las buenas costumbres que cause un daño a otro, quien la comete debe de responder, a menos de que se demuestre que el daño se produce en consecuencia de la negligencia de la víctima. La legislación del Estado de Puebla la califica como la responsabilidad civil
proveniente de un hecho ilícito cuando se demanda al Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de los gastos ocasionados por falta o indebida atención médica y presentada por sus trabajadores, es innecesario llamar a juicio a estos últimos. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla determina en el artículo 628 al 633 que cuando se comete un hecho ilícito se debe de exigir la reparación del daño por quien lo cometió. Además, se puede ejercer una acción legal en contra de él o de los responsables del delito, y si se presenta o entabla una demanda en contra de los responsables, también hay que llamar a los autores del delito. En el artículo 629 de este mismo código se establece que la reparación del daño puede exigirse al autor o a los autores solamente, o conjuntamente a estos y los demás responsables, solo si la demanda es presentada contra los responsables, pero también debe de llamarse a los autores. Lo anterior permite concluir que en los demás casos en los que se demanda responsabilidad civil que originen la obligación de reparar el daño, ésta puede reclamarse únicamente a quien la ley prevea como responsable, sin que sea necesario demandar también al autor o autores de tales hechos. Por tanto, cuando la demanda de responsabilidad civil por hechos ilícitos entablada contra el Instituto Mexicano del Seguro Social se basa en exigencia de reparar el daño, consistente en gastos ocasionados por falta indebida de la atención médica prestada por los trabajadores de los mismos, esta atañe al Instituto. El artículo 1972 del Código Civil del Estado determina que los patrones están obligados a la reparación de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes en el desempeño de su trabajo cuando éstos actúan recibiendo órdenes de sus superiores. La responsabilidad objetiva es la que surge del resultado dañoso independiente de la culpa. Se encuentra regulada en los artículos 1918, 23, 26, 28, 31, 32, 34 y 1934 bis del Código Civil de la Federación, así como en las diversas disposiciones civiles de carácter local y conforme a las cuales los dueños o propietarios o encargados, entre los que quedan encuadrados los médicos directivos, de establecimientos, industrias, empresas, equipos, maquinarias y posesiones o cosas, deben de responder por daños a un tercero causado por tales objetos, por la operación de los mismos, por el funcionamiento de los mismos o provocados a este tercero por personal, trabajadores o empleados a su cargo. En concordancia con lo anterior, el Poder Judicial Federal ha emitido los siguientes criterios. Responsabilidad civil solidaria de hospitales respecto a los profesionistas que integran su plantilla. Esta está fundada en la persuasión de culpabilidad. La circunstancia de que los médicos que laboran en hospitales actúen sin obedecer órdenes del administrador de este no hace improcedente la acción intentada contra aquel, como responsable solidario de los daños de que los profesionistas causen a los pacientes en el desempeño de su labor, pues la responsabilidad del hospital tiene como fundamento la persuasión de la culpa en la elección de sus encargados u operarios que causen el daño y en la dependencia en la que se encuentran respecto de éste, dado que si proporcionan a los médicos una sustancia peligrosa, por ejemplo anestesia, esta en razón de efectos que pueden llegar a producir consistentes en la disminución de las funciones vitales, incidiendo medularmente en el sistema cardiovascular o respiratoria. Y si tal efecto les es causado a un paciente, es claro que el hospital debe responder solidariamente por los daños causados de los operarios. En relación a la responsabilidad civil solidaria respecto a los profesionistas que prestan ahí sus servicios, dada la relación de dependencia económica, los criterios del Poder Judicial Federal se centran primero en la persuasión de la culpa y segundo en la responsabilidad civil solidaria, la que tienen los hospitales respecto a los profesionistas que prestan ahí sus servicios, dada
la relación de dependencia económica según el artículo 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco. En relación a la responsabilidad civil por el hecho de otro, la corresponsabilidad de las aseguradoras con los médicos que integran su red por virtud de los nexos que los unen, atinentes a la culpa de inelijando y la culpa de invigilando, las aseguradoras son corresponsables con los profesionistas que la integran. Su red de asistencia médica es responsabilidad de ellos cuando ellos, en su contrato, sujetan al beneficiario o al derechohabiente exclusivamente a la lista de profesionistas que él integra o que ella integra. En conformidad con los artículos 1910, 1911, 1918 a 1925 y del 1927 al 1933 del Código Civil para el Distrito Federal, la responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un daño y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima o a las víctimas. Esto es, restablecer el equilibrio roto por los autores del daño entre el patrimonio y la víctima. La responsabilidad contractual deriva del incumplimiento de las obligaciones previstas, inherentes y derivadas de un contrato, el cual no necesariamente se da por escrito y se formaliza desde que uno acepta dar un tratamiento y obliga a la elección del ofendido, al restablecimiento de su situación anterior cuando ello sea posible, o al pago de los daños o perjuicios causados. La validez del contrato no puede dejarse al criterio de uno de los involucrados y es función de las autoridades legales determinar su curso. La regla general es que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, aceptando llevar a cabo la acción, excepto en los que deben revestir una forma establecida por la ley y que desde que se perfeccionan obligan a los contrayentes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe y al uso de la ley. Y hay que recordar que desde que como médicos apoyamos a alguien, ayudamos a alguien o atendemos a alguien, nos estamos sometiendo a las reglas de un contrato de prestación de servicios. La responsabilidad subjetiva es la que emana de la propia conducta del sujeto activo. Según el Código Penal Federal en el artículo 228, los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, tanto ellos como sus auxiliares. Según la fracción 2 de este artículo, estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones que se les den. La obligación de dirección, coordinación y supervisión recae en el directivo de la institución. En el artículo 230 del Código Penal se establece que se impondrá prisión de 3 meses a 2 años, hasta 100 días de multa y suspensión de 3 meses a 1 año, a juicio del juzgador, a directivos, encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando se incurran en alguno de los siguientes casos. Impedir la salida de un paciente cuando éste o sus familiares lo soliciten aduciendo adeudos de cualquier índole. Retener sin necesidad a un recién nacido por motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior y retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. La misma sanción se impondrá a agencias funerarias. El Código Penal del Distrito Federal, en su capítulo 327, se manifiesta en el mismo sentido. Y el artículo 244 del Reglamento General de Servicios de Atención Médica establece una multa de 100 hasta 500 salarios mínimos en ese sentido. La responsabilidad administrativa, en su amplio sentido, es aquella en la que se incurre por incumplimiento de las obligaciones de control y vigilancia sanitaria
en términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud en sus reglamentos y ordenamientos relacionados, en donde le corresponde la vigilancia y la promoción al gerente y su equipo administrativo. Se le obliga a presentar los avisos de funcionamiento a la Secretaría de Salud, que prevé en primer párrafo el artículo 200 bis de la misma ley, en la que se incluirán las características y tipo de servicio, así como el tipo de establecimiento y a quién van dirigidos, y también, si es privado el establecimiento, quién es el responsable. La obtención de la autorización sanitaria en el caso de que los establecimientos se dediquen a la utilización y fuente de radiaciones para fines médicos o diagnósticos, en los que practiquen actos quirúrgicos o obstétricos y se realice extracción, análisis, conservación, preparación e insumo de órganos, tejidos y células. Se lleve a cabo trasplantes de órganos, tejidos y se constituyan bancos de órganos, tejidos, de células o de sangre y servicios de transfusión. Deberá contar con el personal y la infraestructura y equipo instrumental e insumos necesarios para realizar todos los actos relativos a esto, lo que se establece en el artículo 110 del mismo reglamento, y la designación del coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes, que éste debe de estar disponible de manera permanente. La Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica establece que los administradores deben de establecer y vigilar el desarrollo de los procedimientos dentro de la institución, de vigilar que dentro de los mismos procesos se apliquen las medidas de seguridad e higiene, atender de forma directa cualquier queja o reclamación, e informar y establecer medidas epidemiológicas, así como notificar al Ministerio Público a las demandas y a las demás autoridades competentes los casos en los que se requieran servicios de atención médica para personas con lesiones y otros signos que presumiblemente se encuentren vinculadas con la comisión de hechos ilícitos. Las demás obligaciones del administrador tenemos que le corresponde a él dar a conocer los horarios, los servicios y las características de la organización, llevar un archivo ordenado, firmar los gafetes de cada uno de los trabajadores, proporcionar información a los usuarios y a quien lo solicite, vigilar la elaboración de las estadísticas, el registro de identificaciones del personal médico, el desarrollo de los cursos de capacitación y actualización, y vigilar la obtención de permisos necesarios para el funcionamiento. Además, dentro de las necesidades de diferentes áreas, se establecen características principales según la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios. Así, necesitan características específicas las áreas de urgencias, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, gineco-obstetricia, cunas y similares, psiquiatría, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, unidades móviles con fuentes de radiación y todos los demás que, atendiendo a su especificidad, lo ameriten. El jefe de urgencias está obligado a tomar las medidas necesarias que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para que pueda ser transferido a otra área o a otra institución. El responsable para el manejo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de uso clínico es el que se encargará de vigilar que se cumplan las disposiciones legales, así como los reglamentos internos de la institución para su manejo. El directivo o responsable de servicios de cuna y similares de un hospital gineco-obstétrico está obligado a fomentar la lactancia materna, así como las obligaciones de las medidas necesarias para disminuir la mortalidad materno-infantil, acatando las recomendaciones que para tal efecto dicten los comités respectivos. Los responsables de áreas de diagnóstico deberán notificar casos de enfermedad transmisibles con diagnóstico cierto o probable, además de cualquier sospecha de intoxicación por agentes físicos, químicos, bacteriológicos o sistemas de control. Llevar a cabo los sistemas de control, tanto internos como externos, que determinen las autoridades. Vigilar que los resultados de los estudios de laboratorio gabinete sean firmados por el personal autorizado y de una manera autógrafa.
Vigilar que las muestras de los productos biológicos y del material y del equipo contaminado o potencialmente contaminado sean esterilizados y descontaminados antes de ser desechados o ser reutilizados según las normas que al respecto señala la Secretaría. Vigilar y mantener el buen funcionamiento de la recepción y toma de muestras en el laboratorio o gabinete que tenga establecida fuera del local. Mantener actualizada la documentación del personal del laboratorio o gabinete que se refiere en el artículo 24 del reglamento. Comunicar por escrito a la Secretaría los exámenes que van a ser realizados por otros laboratorios o gabinetes, anexando las correspondientes cartas convenio, así como informar cuando éstas dejen de tener validez. Comunicar a la Secretaría el horario de asistencia al establecimiento, que no podrá ser menor de 3 horas diarias, así como cualquier cambio al mismo. Vigilar el cumplimiento de los convenios o los referentes a la ejecución de los estudios de laboratorio o gabinete que se realicen. Y comunicar por escrito a la Secretaría la fecha de cesión de sus funcionarios como responsable, ya sea con carácter temporal que exceda de 15 días o con carácter definitivo. En este último caso, devolver la autorización de responsable a las autoridades sanitarias en un plazo no mayor de 15 días para su cancelación. De las obligaciones del jefe de seguridad radiológica, tenemos primero asesorar al personal que labora en el establecimiento en la aplicación de las normas de seguridad y radiología vigentes, vigilar que se cumplan tales normas, las normas técnicas en esa materia, capacitar al personal en los métodos de seguridad radiológica e informar sobre los riesgos que implica su trabajo, llevar el registro de los diferentes niveles de radiación a los que se encuentran expuestos el personal que trabaje con equipos de rayos X, tipo diagnóstico, así como los niveles de radiación en las áreas vecinas, investigar los casos de exposición excesiva o anormal y tomar inmediatamente las medidas necesarias para evitar su repetición, así como dar aviso a la autoridad sanitaria e informar al personal ocupacionalmente expuesto acerca de las dosis que han recibido en el desempeño de sus labores. De la responsabilidad administrativa en razón de la naturaleza pública de la institución en la que se preste el servicio, se funda en los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las respectivas leyes y reglamentos en materia, y dice que todas las personas que presten sus servicios en la administración pública, con independencia de su puesto, cargo o comisión, se sujeten a estos mandatos constitucionales y, en el caso contrario, se harán acreedores a multas administrativas o procesos administrativos o inclusive procesos penales. A nivel federal, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece un catálogo de obligaciones a las que deben de ceñirse los servidores públicos y todas las personas que tengan cargos de confianza. Formular y ejecutar los planes y programas presupuestales correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y normatividad que determinen el manejo de los recursos económicos. Utilizar los recursos que tengan asignados y las facultades que se les hayan atribuido para el desempeño de su empleo o cargo o comisión exclusivamente para los fines que estos afectan. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tengan conferidas y coadyuvar a la rendición de cuentas de la gestión pública federal. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización debida. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud al personal con los que tenga relación con motivo de éste. Excusarse de intervenir por motivos de su encargo en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficiario para él o para su cónyuge o parientes consanguíneos o por su afinidad hasta el 4º grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relación profesional, laboral o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión de contrato o sanción de cualquier servidor público cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para la persona a la que se refiere la fracción número 11. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. Proporcionar en forma oportuna y veraz toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestaciones de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con esta, con quien desempeñe empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique el incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionado con el servicio público. Un procedimiento administrativo es un acto de investigación que se realiza a un servidor público cuando se presume que incumple con sus funciones. Puede recurrirse a una amonestación, a la suspensión de sus labores o contratación, a la destitución de su puesto, a la inhabilitación para trabajar públicamente y a una multa hasta de 3 veces del monto del daño que causó.